Hola a todos. Hoy nos sumergimos en una de las historias más impactantes y misteriosas de la Biblia. Estamos hablando de la esposa de Lot. Sí, esa mujer que no pudo resistir mirar por última vez a Sodoma y que terminó convertida en una columna de sal. Te preguntarás, ¿quién era exactamente? ¿Qué significó realmente esa mirada fatídica? ¿Y por qué su historia ha generado tanto debate durante miles de años? Ahora, sé lo que estás pensando. La esposa de Lot apenas aparece en un par de líneas en el libro de Génesis. Pero créeme, hay mucho más en su historia de lo que se ve a simple vista. A pesar de su breve mención, su destino ha sido analizado y discutido por eruditos, teólogos e incluso lectores casuales de la Biblia que no pueden evitar preguntarse sobre su vida oculta. Hoy vamos a desentrañar las capas de su misteriosa identidad. Exploraremos todo, desde el relato bíblico literal hasta teorías extravagantes e interpretaciones modernas. ¿Fue simplemente desobediente o podría haber un mensaje más profundo, trágico o incluso rebelde detrás de esa mirada condenada? Antes de empezar, asegúrate de dar me gusta a este video y suscribirte si aún no lo has hecho. Y como siempre, deja tus opiniones y teorías en los comentarios. Me encanta saber qué piensas de estos enigmas antiguos. En este video, emprenderemos un viaje. Primero, presentaremos los antecedentes y el contexto de la historia de Lot en Génesis. Luego, analizaremos de cerca el texto mismo para ver qué pistas podría esconder sobre la esposa de Lot. Después, revisaremos lo que han dicho los primeros comentaristas y los eruditos modernos, e incluso exploraremos cómo encaja su historia en la imagen más amplia de la sociedad y el mito antiguos. Para cuando terminemos, tal vez, veas a la esposa de Lot con una perspectiva completamente nueva. No como un simple ejemplo de advertencia, sino como una figura que aborda temas de pérdida, desobediencia y la tensión entre la memoria y el destino. Así que prepárate, mientras retrocedemos en el tiempo, para explorar uno de los misterios más perdurables de la Biblia. Comencemos con el trasfondo de la historia de Lot y el mundo en el que vivió. Hola de nuevo a todos. Vamos a sumergirnos de inmediato, estableciendo el escenario de nuestra historia. Antes de poder apreciar de verdad el misterio que rodea a la esposa de Lot, es útil entender el mundo del que provenía. Esta parte de nuestro viaje nos lleva a la época del libro de Génesis, cuando las ciudades antiguas de Sodoma y Gomorra eran el centro de un drama que cambiaría para siempre la narrativa bíblica. Según Génesis, Lot era pariente de Abraham, un hombre que, a pesar de estar estrechamente vinculado a uno de los patriarcas, terminó viviendo en una de las ciudades más notorias del mundo antiguo. Sodoma y Gomorra no eran simples pueblos corrientes, sino que se las describe como focos de maldad desenfrenada y decadencia moral. La Biblia no lo disimula. Estas ciudades estaban llenas de pecado, y sus habitantes se entregaban a todo tipo de excesos y corrupción. Ahora, imagina vivir en un lugar donde casi todos los días estás rodeado de una cultura que desafía las normas que podrías considerar normales o incluso sagradas hoy. En Sodoma, la vida cotidiana de sus ciudadanos estaba marcada por la indulgencia y por la violación de lo que ahora llamaríamos estándares morales básicos. Era un mundo de exceso, donde los valores tradicionales habían sido descartados. Sin embargo, para muchos de sus habitantes, incluido Lot, ese era el hogar, un lugar que, a pesar de sus fallas, llevaba la familiaridad de la vida diaria. En este ambiente cargado, aparece Lot. La Biblia nos dice que cuando Dios decidió castigar a Sodoma y Gomorra, Lot recibió una advertencia clara y directa para huir de la ciudad. Le dijeron: «Sal de aquí, no mires atrás y no te detengas en toda la llanura». Este mandato no se trataba solo de escapar de la destrucción física, era un llamado a dejar atrás toda una forma de vida impregnada de pecado. La familia de Lot
tuvo que hacer un corte repentino y drástico con todo lo que conocían. Pero aquí es donde las cosas se ponen interesantes. El relato bíblico es increíblemente breve sobre el destino de la esposa de Lot. Mientras la familia huye apresuradamente, ella desobedece la instrucción clara y vuelve la vista a la ciudad. En ese instante sucede algo extraordinario. Se transforma en una columna de sal. Eso es todo. La Biblia apenas nos cuenta más. Ni explicación, ni contexto adicional, ni un nombre para ella. Nos quedamos con un solo e impactante momento que ha dado lugar a interminables debates y asombro. Entonces, ¿por qué miró atrás? Para entenderlo, debemos ahondar más en el contexto de su mundo. Sodoma no era solo un lugar físico, era un símbolo de todo lo que estaba moral y espiritualmente corrompido. Su propio nombre se había convertido en sinónimo de pecado. Para la gente de esa época, e incluso para lectores posteriores, Sodoma representaba todo lo que debía rechazarse. Cuando Dios decretó que la ciudad sería destruida, se trataba de un llamado divino a dejar atrás no solo un entorno peligroso, sino también los hábitos pecaminosos, los apegos y las comodidades que se habían desarrollado allí. Ahora, para alguien como la esposa de Lot, la orden de «no mires atrás» implicaba una fuerte carga emocional. Imagina el terror y la confusión de verte obligado a abandonar todo lo que has conocido, dejar atrás un hogar, aun cuando ese hogar fuera profundamente defectuoso. La orden era absoluta, pero la emoción humana es compleja. El acto de volverse quizás fue un momento de profunda pena o incluso de incredulidad. Es fácil imaginarla deteniéndose solo un segundo, un instante impulsado por la añoranza, el arrepentimiento o incluso la necesidad desesperada de ver por última vez los paisajes familiares de Sodoma antes de que todo desapareciera. Existe también la posibilidad de que su mirada atrás no se debiera del todo a la desobediencia. En medio de la destrucción catastrófica de su ciudad, es probable que se viera abrumada por la fuerza del recuerdo. Es como si, aun cuando su familia corría hacia la salvación, su corazón no pudiera desprenderse de un pasado lleno tanto de lo bueno como de lo malo. Debemos recordar que la gente de la antigüedad, al igual que nosotros hoy, se sentía profundamente unida a su hogar y a la vida que habían construido, por más imperfecta que fuera. Su mirada podría haber sido un instante agridulce de reflexión, un adiós final a un mundo que había definido su existencia. Más allá de las razones emocionales, el contexto de la época nos ayuda a apreciar lo radical que era la orden de «no mires atrás». En muchas culturas del antiguo Cercano Oriente, el acto de volver la mirada tenía una fuerte carga simbólica. No era simplemente un gesto físico, era un gesto simbólico, la expresión de un compromiso o de la falta del mismo con el camino elegido. Mirar atrás, en ese sentido, podía interpretarse como una señal de vacilación o incluso de deslealtad al plan divino. En una cultura que hacía gran hincapié en la obediencia y en la renuncia total a los pecados pasados, su acto de voltear la vista fue una declaración poderosa, aunque trágica. El marcado contraste entre la urgencia de huir y su breve lapso crea la tensión que ha hecho de la esposa de Lot una figura tan memorable. Ella es, en una palabra, la personificación del conflicto entre el corazón humano y la orden divina. Aunque el texto no nos ofrece ningún antecedente de su personalidad, deja un inmenso espacio para la interpretación. ¿Quién era antes de ese momento fatídico? ¿Era simplemente una espectadora arrastrada por eventos que escapaban a su control, o cargaba con sus propias esperanzas, sueños y apegos que hacían intolerable la orden divina? Algunos eruditos sugieren que su identidad, a pesar de estar rodeada de misterio, podría representar a las innumerables personas anónimas que quedan atrapadas en los acontecimientos de la historia.
Del mismo modo que Sodoma y Gomorra se recuerdan más por lo que simbolizan que por su historia detallada, la esposa de Lot podría alzarse como un arquetipo, un símbolo de la lucha humana por liberarse de un pasado que es a la vez peligroso y seductor. La ausencia de un nombre nos invita a proyectar nuestras propias experiencias de pérdida, remordimiento y dificultad para avanzar cuando todo lo conocido queda atrás. En resumen, el trasfondo y el contexto bíblico de la esposa de Lot están profundamente entrelazados con la cultura y el entorno de Sodoma y Gomorra. Estas ciudades, famosas por su corrupción y exceso, sirven como escenario de un dramático llamado al cambio. Un llamado que la esposa de Lot no pudo seguir plenamente en ese único y fatídico instante en el que miró atrás. Su historia se desarrolla en un mundo donde cada momento estaba cargado de tensión moral y donde la exigencia de abandonar el pasado era tanto un desafío emocional como una necesidad física. Esto prepara el terreno para nuestra exploración más profunda. En la siguiente sección, vamos a desmenuzar el texto bíblico en sí y tratar de desentrañar lo que significó realmente ese acto de mirar atrás. Muy bien, ya que hemos presentado la situación, pasemos a un análisis detallado del texto. En Génesis 19, nos topamos con uno de los relatos más concisos y, a la vez, más poderosos de la Biblia. A Lot y a su familia se les da un mandato claro e innegociable por parte de los ángeles. No mires atrás, no te detengas, escapa rápido. Es una orden que no deja espacio a segundas reflexiones, y sin embargo, en el caos de huir de una ciudad condenada, la esposa de Lot gira la cabeza una última vez, y la consecuencia es inmediata e irreversible. Al leer este pasaje, notamos que el lenguaje es a la vez sencillo e impactante. El texto señala que en cuanto ella mira atrás, se transforma en una columna de sal. No hay comentarios adicionales, ni se exploran sus motivaciones internas, solo una transformación súbita y contundente. Esta brevedad ha llevado a muchos a preguntarse si cada palabra del pasaje tiene un peso especial, si cada detalle, por escaso que sea, es una elección deliberada del autor. Pensemos en el acto de mirar atrás. A primera vista, parece un descuido menor, tan solo un instante de curiosidad o duda. Pero en el contexto del relato, esa sola mirada lo es todo. Marca el punto en el que ella decide, consciente o inconscientemente, mantener un vínculo con su pasado en vez de abrazar por completo el futuro que se les imponía. La orden de «no mires atrás» no es solamente una norma sobre a dónde dirigir la vista, es un mandato de soltar, de romper todo lazo con lo que ha sucedido antes. Su incapacidad para cumplirlo se retrata como un error fatal. Muchas interpretaciones tradicionales ven esa mirada como un acto claro de desobediencia. De acuerdo con esta lectura, la esposa de Lot tuvo la oportunidad de asegurar su salvación, pero vaciló. En ese momento crucial, su apego a Sodoma, aunque fuera pecaminosa, superó su juicio. Es como si la atracción de la familiaridad, por corrupta que fuera, resultara demasiado fuerte para ignorarla. Esta interpretación la pinta como una figura trágica, cuya imposibilidad de desvincularse de su pasado le costó muy caro. No obstante, si rascamos un poco más, surgen interpretaciones alternativas. Algunos lectores modernos sostienen que su acto de mirar atrás podría no ser un simple caso de tosuda desobediencia. Al contrario, representaría la compleja dinámica de la emoción humana frente a una pérdida súbita y abrumadora. Imagina que te digan de improviso que todo lo que conoces va a desaparecer. Aunque sepas que es lo correcto, casi hay un impulso instintivo de mirar por última vez. Un acto de luto, quizá, o incluso un intento desesperado de aferrarte a lo que se está esfumando. Bajo esta luz, su mirada se vería como una expresión de dolor, un adiós silencioso a un hogar que, por defectuoso que fuese, también formaba parte de su vida.
Existe también la idea de que su transformación en sal tiene un peso simbólico añadido. En el mundo antiguo, la sal no era solo un condimento, era un conservante, una sustancia que impedía la descomposición. En muchas culturas, se usaba sal en rituales y se la consideraba un símbolo de compromiso duradero o de un estado inmutable. Al convertirse en una columna de sal, la esposa de Lot queda, en cierto modo, preservada para siempre como monumento a su momento de vacilación. Algunos incluso sugieren que su destino puede interpretarse no solo como castigo, sino como una preservación trágica, una forma de inmortalizar el precio de no poder soltar el pasado. Hablemos de simbolismo por un momento. La imagen tajante de una mujer petrificada en sal persiste en nuestra mente. Es casi como si su ser entero hubiera quedado cristalizado, un instante eterno de esa fracción de segundo de indecisión. Esta imagen nos invita a reflexionar sobre temas más amplios. ¿Qué implica ser incapaz de avanzar? ¿Cómo manejamos el tirón de los recuerdos, incluso cuando esos recuerdos están ligados a algo que sabemos que debemos dejar atrás? En muchos sentidos, su destino se vuelve una metáfora de la condición humana, un recordatorio de que a veces nuestros apegos pueden dejarnos inmovilizados, sin poder acoger por completo el cambio. El texto no ofrece un monólogo interno, ni comentarios sobre sus sentimientos, y precisamente por eso es tan poderoso. El silencio en torno a su mundo interior nos obliga, como lectores y oyentes, a proyectar nuestras propias interpretaciones sobre ella. ¿Fue desafiante? ¿Se sentía destrozada? ¿Fue su mirada un acto de rebeldía contra un decreto divino severo, o tan solo la reacción natural de un ser humano? Esas preguntas siguen abiertas, invitándonos a reflexionar sobre nuestras propias experiencias de pérdida y apego. Otro ángulo a considerar es la posibilidad de que el autor dejara intencionalmente vaga su identidad para que funcionara como una figura arquetípica. Sin nombre ni antecedentes personales, la esposa de Lot trasciende su identidad individual y se convierte en símbolo de toda persona que alguna vez haya luchado por dejar atrás lo conocido, incluso cuando lo conocido resulta peligroso. Así, su historia nos cala a un nivel universal. Todos tenemos momentos en los que deseamos mirar atrás, aunque al hacerlo, podamos impedir nuestro progreso hacia un futuro mejor. El enigma se acentúa cuando consideramos que la orden de «no mires atrás» se repite con tanta fuerza. No es una simple sugerencia, es una cuestión de vida o muerte. Y sin embargo, en ese instante, la esposa de Lot la desafía. ¿Es posible que esa mirada no fuera del todo una decisión consciente? Algunos han especulado que, en la prisa y el terror de escapar de un mundo que colapsa, su acción pudo haber sido casi un reflejo involuntario, un descuido de un segundo más que un acto deliberado de rebeldía. Aunque así fuera, la consecuencia es la misma. Queda para siempre apartada de la promesa de un nuevo comienzo. Al final, el análisis detallado del texto nos muestra que cada palabra y cada pausa del relato está cargada de significado. La esposa de Lot es un estudio de contrastes, una figura a la vez anónima y simbólica, a la vez una advertencia y un espejo. Su breve aparición en la Biblia ha resonado a lo largo de las épocas, justamente porque nos invita a preguntarnos, ¿qué significa realmente soltar? Y cómo equilibramos, como seres humanos, nuestra necesidad de conexión con la urgencia del cambio. Esa combinación de narrativa escueta y simbolismo profundo hace de ella una de las figuras más cautivadoras de la literatura bíblica. Aunque su historia se cuente en apenas unas líneas, ha dado lugar a una inmensa variedad de interpretaciones, desde las visiones tradicionales de pura desobediencia hasta lecturas modernas que la ven como una figura trágica, profundamente humana, atrapada entre dos mundos. A medida que avancemos a la siguiente sección,
ten presente que nuestra exploración de la esposa de Lot está lejos de terminar. El texto será breve, pero sus implicaciones son enormes. El misterio de esa sola mirada y la transformación irreversible que siguió nos sigue desafiando a pensar sobre la memoria, el apego y la lucha humana por dejar atrás el pasado. Ahora que hemos estudiado el texto en detalle, veamos lo que teólogos y eruditos, tanto antiguos como modernos, tienen que decir sobre la esposa de Lot. En esta parte de nuestro viaje, la conversación se intensifica a medida que exploramos un abanico de interpretaciones y debates que han evolucionado durante siglos. Comenzando con los primeros comentaristas, muchos de los padres de la Iglesia y estudiosos medievales vieron a la esposa de Lot como el ejemplo perfecto de desobediencia. Sostenían que su mirada fatal fue una violación clara del mandato divino. A ojos de estos intérpretes, su transformación en columna de sal era un castigo inequívoco, una advertencia divina para todos aquellos que pudieran sentirse tentados a dirigir la mirada hacia el pecado en lugar de acoger el futuro. En estas interpretaciones tradicionales, su acto es sencillo. Estaba demasiado apegada a su pasado y demasiado renuente a abandonar la vida corrupta de Sodoma. Esta visión pretendía funcionar como una lección moral contundente, recordando a todos que, cuando Dios te da una orden, no hay lugar para la vacilación. Para estos primeros intérpretes, la importancia recaía de lleno en la obediencia. Afirmaban que cada detalle de la orden, desde la urgencia de la huida hasta la estricta prohibición de mirar atrás, buscaba asegurar que la gente de Sodoma rompiera por completo con sus viejas costumbres. Según sus lecturas, la esposa de Lot se convierte en un símbolo de los peligros de la lealtad dividida. Su final trágico muestra que, al aferrarse a lo familiar, aunque sea solo por un segundo, arriesgas la oportunidad de renovarte. Este mensaje era particularmente poderoso en el contexto de las enseñanzas cristianas tempranas, que subrayaban la necesidad de renunciar al pasado para abrazar una vida nueva en Cristo. Pero a medida que avanzamos a discusiones teológicas más contemporáneas, la imagen se vuelve más matizada. Hoy en día, muchos eruditos son menos propensos a reducir a la esposa de Lot a un ejemplo llano de desobediencia. En su lugar, la ven como una figura profundamente compleja, una mujer atrapada en medio de un momento dramático y vital. Algunos teólogos modernos sugieren que su mirada atrás podría representar un choque entre la emoción humana y la orden divina. En esta lectura, su gesto no es necesariamente rebeldía. También podría verse como un instante de pena profunda, arrepentimiento o incluso amor por la vida que se vio obligada a abandonar. Una interpretación contemporánea propone que su última mirada fue un acto con múltiples dimensiones. Por un lado, fue la expresión de su dolor, un intento final y desesperado de aferrarse a un mundo que se desvanecía. Por otro, pudo ser un gesto de desafío, una protesta silenciosa ante la separación súbita de todo lo familiar. Esta visión nos invita a verla no como un personaje unidimensional, sino como una persona con sentimientos complejos y lealtades encontradas. En medio del juicio divino y el caos, su mirada encarna la lucha de todo ser humano, la tensión entre la necesidad de soltar y la atracción de lo que conocemos. Los estudiosos feministas también han dado su opinión, aportando interpretaciones que destacan cómo la esposa de Lot podría haber sido reducida injustamente a una historia de advertencia a manos de lecturas dominadas por hombres. Estas voces modernas critican que, al no otorgarle un nombre ni un trasfondo, los autores bíblicos y después los intérpretes desdibujaron su individualidad. Según estas lecturas, su destino no solo es una lección moral para todos, sino un comentario en particular sobre la marginación de las mujeres en los relatos antiguos. Visto así, su transformación en sal es una trágica anulación de su identidad, un recordatorio
de que muchas mujeres en la antigüedad quedaron forzadas a roles donde su historia personal permaneció en silencio. En lugar de ser solo una advertencia sobre no mirar atrás, se convierte en un símbolo de tantas voces femeninas que la historia ha sepultado. Voces que, de haber sido escuchadas, podrían haber ofrecido una visión más profunda y empática de la experiencia humana. También están las teorías más especulativas y marginales que han surgido con los años, a menudo en foros de debate y en ensayos de teología alternativa. Una de ellas sugiere que la esposa de Lot podría haber tenido una conexión misteriosa con la naturaleza y que su destino simboliza no solo un castigo, sino una suerte de preservación eterna. Después de todo, en la antigüedad, la sal no solo era valorada por sus cualidades para sazonar, sino que también se la asociaba con la pureza y la durabilidad. Según esta visión, su transformación se leería como una metáfora compleja, un castigo que funciona además como forma de inmortalizarla para la posteridad. La idea es que se vuelve un monumento inmutable, un testimonio viviente, o más bien inerte, de lo que ocurre cuando la humanidad no logra desprenderse de su pasado. Aunque estas interpretaciones no suelen ser aceptadas por la corriente principal, añaden un matiz extra de fascinación a su historia. En la actualidad, los estudiosos también siguen discutiendo la relevancia de que no se mencione su nombre. Algunos sostienen que la ausencia es intencional, una técnica literaria para centrar la atención no en la persona, sino en la advertencia universal. Al no tener nombre, la esposa de Lot se convierte en una suerte de todas las mujeres, o incluso todas las personas, un sustituto de cualquiera que haya dudado al borde del cambio. Este anonimato hace que su historia sea más accesible, más fácil de relacionar, porque podemos proyectar nuestras propias vivencias de apego, pérdida y arrepentimiento en su figura. Además, refuerza la idea de que su historia no trata únicamente de un acto de desobediencia, sino de la condición humana en general. Una visión moderna interesante plantea que la historia de la esposa de Lot sigue siendo tan relevante hoy como lo fue en tiempos antiguos. En nuestro mundo en constante cambio, muchos luchamos con el impulso de aferrarnos al pasado, sea por nostalgia, arrepentimiento o miedo a lo desconocido. Su destino es un recordatorio contundente de que si bien los recuerdos pueden ser poderosos, también pueden frenarnos cuando nos negamos a soltarlos. Esta interpretación ha calado hondo en personas que ven paralelismos entre su historia y las suyas propias. Momentos en los que un solo vistazo atrás, una duda momentánea, puede descarrilar nuestro progreso o congelarnos en el tiempo. Lo verdaderamente llamativo es cómo estas variadas perspectivas coexisten y enriquecen nuestra comprensión del texto. Desde los padres de la Iglesia hasta las estudiosas feministas y los teólogos contemporáneos, cada generación ha encontrado nuevas formas de interpretar a la esposa de Lot. Su historia ha trascendido el relato sencillo de una mujer que desobedeció. Se ha convertido en un lienzo sobre el que pintamos nuestras propias dudas sobre la identidad, la memoria y la eterna lucha entre soltar y aferrarse. Así que, a medida que consideramos estas miradas teológicas y académicas, quiero que te preguntes qué resonancia tienen en ti. ¿Ves a la esposa de Lot como un ejemplo severo de la importancia de la obediencia? ¿O te seducen más las lecturas modernas, que reconocen la intensa lucha emocional detrás de su mirada fatal? Tal vez incluso creas que su historia funcione tanto como advertencia, como reflejo de nuestras propias vidas. Sea cual sea tu postura, el perdurable misterio de la esposa de Lot nos recuerda que incluso un relato bíblico brevísimo puede abarcar un mundo de la experiencia humana. Para cerrar esta sección, está claro que la esposa de Lot sigue siendo una de las figuras más provocativas de la Biblia.
Su historia, contada en apenas unas líneas, ha provocado siglos de debate e interpretación. Ya sea vista como advertencia, como figura trágica o como arquetipo de la vulnerabilidad humana, su destino nos desafía a mirar hacia adentro y reflexionar sobre nuestra relación con el pasado. Y mientras existan preguntas sobre por qué miró atrás y qué significó realmente esa mirada, su historia seguirá siendo tan vigente y fascinante como siempre. Ahora, alejémonos un poco y hablemos del escenario: las ciudades antiguas de Sodoma y Gomorra. Para entender la tragedia de la esposa de Lot, necesitamos comprender el mundo que ella dejaba atrás. Sodoma y Gomorra suelen recordarse como símbolos de maldad extrema. Según la Biblia, estas ciudades estaban empapadas en pecado, corrupción y decadencia moral. Textos extrabíblicos y tradiciones del antiguo Cercano Oriente también mencionan a Sodoma como un lugar donde la gente se entregaba a lujos excesivos y a la desobediencia. Historiadores y arqueólogos han debatido mucho sobre cómo eran realmente estas ciudades, pero hay algo que está claro: no eran ejemplos de virtud. De hecho, la propia idea de Sodoma y Gomorra se ha convertido en sinónimo de degeneración moral. Imagina una ciudad donde las normas que consideras normales hoy no se aplicaban. En Sodoma había desenfreno constante, una cultura que vivía el presente sin pensar en las consecuencias. Era un lugar donde los códigos sociales y morales tradicionales se habían tirado por la borda y la gente actuaba según sus impulsos más básicos. En ese entorno, la orden divina de huir y no mirar atrás no solo buscaba la supervivencia física, implicaba romper de raíz con un modo de vida, por atractivo o familiar que fuese. Un aspecto fascinante del destino de la esposa de Lot es su transformación en una columna de sal. La sal no era un mineral cualquiera en la antigüedad, poseía un gran valor simbólico. Se apreciaba por su capacidad de preservar alimentos y se usaba en rituales. A menudo se la veía como una sustancia purificante, capaz de ahuyentar la descomposición. En ciertas culturas, la sal se asociaba incluso con la idea de pacto y lealtad. Así que cuando la esposa de Lot se vuelve una columna de sal, es como si quedara detenida en el tiempo, un recordatorio permanente del pasado, del que no pudo desprenderse. Entremos un poco más en ese simbolismo. En muchas culturas antiguas, la sal era un bien valioso, ya fuera para sazonar, conservar o incluso como forma de moneda. Ser transformada en sal podía verse como una maldición, pero también conlleva la idea de preservación. Podría ser que su destino pretendiera servir de símbolo eterno y contundente, una advertencia para cualquiera que sienta la tentación de mirar atrás hacia una vida de pecado y corrupción. Cada vez que alguien viera sal, recordaría la lección de la esposa de Lot. Aferrarse al pasado puede convertirte en una estatua inmóvil, imposibilitado de seguir adelante. Más allá del simbolismo de la sal, conviene también tener presente los códigos sociales y morales de la época. En sociedades antiguas como las del Cercano Oriente, abandonar un pasado corrupto se consideraba esencial para la supervivencia. Cuando Dios ordenó a Lot y a su familia que huyeran, no era solo para escapar del peligro físico, sino para romper definitivamente con un estilo de vida que había sido condenado. La esposa de Lot, al mirar atrás, mostró simbólicamente su incapacidad de lograr ese corte. Es como si su mirada representara el anhelo por las comodidades, aunque corrompidas, de lo familiar, aun cuando ese mundo estuviera condenado. Algunos estudiosos también apuntan a que el contexto cultural de Sodoma y Gomorra ayuda a explicar por qué la orden "no mires atrás" era tan dramática. En un mundo donde la vida en la ciudad se definía por fuertes lazos con la familia, la propiedad y la tradición,
El simple acto de volver la vista podía verse como la imposibilidad de abandonar el pasado. En ese momento, la esposa de Lot quizás se sintió abrumada por los recuerdos de una vida llena de placeres y dolores, y esa vacilación terminó costándole todo. Así que, cuando pienses en la esposa de Lot, recuerda que su destino trágico está profundamente vinculado a la cultura y al ambiente de Sodoma y Gomorra. No fue solo su decisión personal, sucedió en un mundo donde todo estaba en juego, y donde dejar atrás el pasado era la única manera de sobrevivir al juicio que se avecinaba. Cambiemos de rumbo un momento y veamos cómo la esposa de Lot encaja en un panorama más amplio de relatos antiguos. Puede parecer sorprendente, pero el tema de mirar atrás y enfrentar consecuencias terribles aparece en muchas mitologías y leyendas de todo el mundo. Por ejemplo, en la mitología griega existe un motivo recurrente: el de que una sola mirada o vacilación puede desencadenar una transformación sobrenatural o un castigo. Aunque estas historias no son exactamente iguales a la de la esposa de Lot, comparten la idea central de que el pasado ejerce una atracción peligrosa y que en ocasiones volver la vista puede ser un error fatal. En muchas culturas antiguas también existe el concepto de convertirse en piedra o sal como castigo. En ciertas leyendas de los nativos americanos hay relatos de gente que quedó convertida en piedra porque desobedeció reglas sagradas o rompió un tabú. Del mismo modo, en algunas tradiciones asiáticas se habla de individuos malditos que quedan condenados a permanecer inmóviles en el tiempo para advertir a otros de sus transgresiones. Si ponemos a la esposa de Lot en este contexto, su conversión en columna de sal no es un caso aislado. Forma parte de una tradición narrativa más extensa, donde quebrantar las leyes divinas o naturales acarrea consecuencias dramáticas y permanentes. Otro interesante paralelo surge con la figura arquetípica de la mujer trágica, que se aferra a un pasado destinado al fracaso. En varias mitologías encontramos personajes femeninos que, con un solo acto de añoranza o desafío, acaban atrapados entre dos mundos. Estos relatos suelen funcionar como advertencias, alertándonos sobre cómo la incapacidad de dejar atrás lo que fue puede acarrear un sufrimiento eterno. La esposa de Lot encaja en este molde. Su historia, a pesar de su brevedad, evoca un tema universal: la lucha entre el recuerdo y la necesidad de avanzar. Algunas interpretaciones modernas llegan a sugerir que la esposa de Lot pudo haber tenido más agencia de la que se le atribuye en las lecturas tradicionales. En lugar de ser solo una personaje desobediente, algunos piensan que su mirada atrás fue un acto de rebeldía, una negativa silenciosa a abandonar un pasado que, con todos sus defectos, era su hogar. Según esta lectura, su transformación en sal no es únicamente un castigo, sino un símbolo trágico de quedar para siempre atrapada entre dos mundos. Es como si su destino dijera: no puedo soltar, y ahora quedo eternamente congelada en el tiempo. Esta idea resuena en cualquiera que haya sentido el conflicto entre avanzar y aferrarse al pasado. El examen de estos temas en distintas culturas nos permite ver que la esposa de Lot no es simplemente una figura bíblica aislada. Su historia conecta con algo más universal: la lucha humana con el cambio, el dolor de la pérdida y las consecuencias irreversibles de nuestras acciones. Ya sea que leas épicas sumerias antiguas, tragedias griegas o novelas modernas, verás que el temor a mirar atrás y la seducción del pasado son ideas que trascienden el tiempo y la cultura. Lo realmente fascinante es que estos mitos suelen valerse de la ambigüedad para invitar a la interpretación. Los narradores antiguos rara vez daban todos los detalles. En cambio, dejaban huecos que cada generación podía llenar con sus propias experiencias y valores. En el caso de la esposa de Lot,
Su descripción mínima nos obliga a preguntarnos y a sacar nuestras conclusiones. ¿Es una figura de advertencia? ¿Una heroína trágica? ¿Un poco de ambas cosas? La respuesta no está clara. Y eso es justamente lo que hace que su historia perdure. Así que, al comparar a la esposa de Lot con figuras parecidas en otras mitologías, ten en cuenta esto. Su destino no va solo de una mujer que desobedeció una orden. Trata de una vivencia humana universal, una mezcla de arrepentimiento, apego y la dolorosa necesidad de seguir adelante. Estos hilos comunes nos recuerdan que, aunque los detalles varíen, las luchas esenciales siguen siendo las mismas a lo largo de las culturas y las épocas. Incluso después de toda esta indagación, el misterio de la esposa de Lot está lejos de resolverse. De hecho, eso es parte de lo que la hace tan cautivadora. Hablemos de algunas de las preguntas sin respuesta que mantienen viva esta historia en nuestras cabezas. Para empezar, ¿por qué nunca se menciona su nombre? A diferencia de muchas otras figuras bíblicas, la esposa de Lot solo se conoce por lo que le sucedió. Algunos eruditos dicen que su anonimato es intencional. Desvía la atención de su identidad personal y la concentra en la enseñanza más amplia de la historia. Pero para muchos de nosotros, deja un vacío que nos impulsa a llenarlo. ¿Quién era? ¿Cómo era su carácter? ¿Tenía un temple fuerte, era compasiva, rebelde, o simplemente la sobrepasó la pena? Luego está la cuestión de su acto final. ¿Qué pasaba exactamente por su cabeza al voltear la mirada? Algunos creen que estaba dominada por la añoranza, anhelando la vida que conocía en Sodoma. Otros piensan que su mirada fue un desafío. Aunque su pasado fuera corrupto, se negaba a cortarlo completamente. Y también hay teorías más audaces que sugieren que quizás su movimiento no fue del todo voluntario, que tal vez fue un acto involuntario, un destello de curiosidad humana que no pudo controlar. Otro enigma es el simbolismo de convertirse en sal. Ya hemos hablado de cómo la sal, en la cultura antigua, era tanto un conservante como una sustancia de purificación. ¿Pero por qué sal? ¿Será que al convertirla en sal, el texto nos dice que ha quedado como un recordatorio permanente de los peligros de mirar al pasado? ¿O se trata más de un castigo, una forma de fijar su desobediencia, literal y figurativamente, en la piedra para siempre? Algunas corrientes de pensamiento modernas proponen incluso que su destino puede verse como un comentario sobre la propia condición humana, una metáfora de cómo podemos quedarnos petrificados ante la incapacidad de soltar el pasado. ¿Cuántos de nosotros hemos sentido un apego tan grande a nuestros recuerdos o viejas costumbres que no logramos avanzar? La esposa de Lot, detenida en sal, sería la imagen perfecta de esa lucha tan humana. Y aquí va otra pregunta sugerente. ¿Y si la esposa de Lot no fue totalmente villana o un simple personaje de advertencia? ¿Y si, de algún modo, su acto de mirar atrás fue un acto de amor? Piénsalo. Puede que haya mirado atrás no por rebeldía, sino por la esperanza desesperada de conservar algo de la vida que alguna vez atesoró. Entonces su historia sería profundamente trágica. La historia de una mujer atrapada entre el deber y el deseo, entre el mandato divino y la emoción humana. Cuanto más exploramos, más vemos que no hay una respuesta clara a estas preguntas. La ambigüedad es deliberada. Nos invita a involucrarnos con el relato y a aportar nuestras propias experiencias e interpretaciones. Y quizá esa sea la verdadera fuerza de la historia de la esposa de Lot. Nos sigue empujando a pensar, a cuestionar y a reflexionar sobre nuestras propias vidas. Así que, al concluir esta sección, quiero que te preguntes, ¿qué crees que significó realmente su mirada final? ¿Fue un instante de debilidad, un arranque de añoranza o algo totalmente distinto? Deja tus ideas en los comentarios. Este misterio está lejos de acabarse.
y tu punto de vista es esencial para mantener la conversación encendida. Hola de nuevo a todos. En esta parte de nuestro viaje, nos enfocaremos en cómo la esposa de Lot sigue resonando hoy en día. Puede parecer increíble que alguien mencionado en tan solo unas líneas de Génesis todavía inspire arte, literatura e incluso charlas cotidianas. Pero eso es exactamente lo que sucede. La esposa de Lot, inmovilizada en el tiempo como columna de sal, se ha convertido en un ícono cultural, un símbolo con múltiples significados que trascienden el relato bíblico. Para empezar, artistas a lo largo de los siglos se han sentido fascinados por la imagen de la esposa de Lot. Imagina a un pintor intentando capturar ese instante de transformación. Una mujer atrapada en su mirada final, su cuerpo disolviéndose en cristales de sal. Las pinturas clásicas suelen mostrarla con una expresión mezcla de dolor y desafío, un momento eterno donde la fragilidad humana se enfrenta al juicio divino. Estas obras no solo son bellas, sino que están cargadas de simbolismo. La sal, por ejemplo, no es solamente un castigo, también es un recordatorio de la preservación, de algo que permanece inmutable pese al paso del tiempo. En la literatura moderna, también encontramos la figura de la esposa de Lot. Novelistas y poetas reimaginan su vida, muchas veces dándole la voz que el texto bíblico le niega. En algunas novelas contemporáneas, se presenta como una heroína trágica, una mujer que desobedeció un mandato imposible porque su corazón seguía atado a su pasado. Estos relatos exploran a menudo su mundo interno, sus recuerdos de Sodoma, su amor por la vida que conocía y el conflicto desgarrador entre el deber y el deseo. Los escritores usan su historia como metáfora de la transformación personal y del doloroso proceso de dejar ir. Incluso puedes encontrar referencias a ella como símbolo de arrepentimiento o del alto precio de aferrarse a viejos hábitos. Más allá del arte, la esposa de Lot ha calado en el lenguaje y la cultura popular. Piensa en cómo a veces la gente dice, no seas como la esposa de Lot, para advertir sobre los peligros de quedarse en el pasado. Es casi una expresión. Resumen de la idea de que, si miras demasiado atrás, puedes quedar estancado. En películas y programas de televisión, de vez en cuando hay alusiones a su historia, cuando describen a alguien congelado en sal, si no logra superar su antigua vida. Esa sola imagen ha tomado un significado que va más allá de su contexto original, recordándonos el poder de los apegos pasados. Los teólogos y filósofos modernos también han reinterpretado su historia. Algunos no la ven como un simple ejemplo de desobediencia, sino como un emblema de la condición humana. En el mundo actual, donde todo cambia tan rápido, muchos de nosotros luchamos por desprendernos de lo que conocemos, nuestros recuerdos, viejos errores o hasta rutinas de siempre. La esposa de Lot, en su trágico momento, se convierte en un espejo que refleja esa experiencia tan humana. Su destino se menciona a menudo en discusiones sobre cómo equilibrar el anhelo de honrar nuestro pasado con la necesidad de adentrarnos en el futuro. En una sociedad que exalta el progreso, su imagen es un contundente recordatorio de que a veces aferrarnos a lo que fue nos congela por dentro, impidiéndonos avanzar. Hay gente que incluso la relaciona con temas de psicología. Crece el debate acerca de cómo su historia podría interpretarse como una metáfora de problemas emocionales modernos. Pensemos en quienes se sienten atascados tras una pérdida o un trauma, incapaces de avanzar porque siguen aferrados a lo que antes era. La esposa de Lot, inmóvil en sal, sería una potente metáfora de ese estado de inmovilización emocional. Psicólogos y coaches de vida a veces aluden a su historia para recalcar lo importante que es soltar y abrazar el cambio. Es una forma dramática y casi cinematográfica de ilustrar el peligro de quedarse atrapado en el pasado.
Las interpretaciones feministas, por su parte, han dejado huella en la recepción moderna de la historia. Para muchas mujeres de hoy, la esposa de Lot se ha convertido en un símbolo de cómo la historia ha silenciado a menudo las voces femeninas. Porque la Biblia no le da nombre ni historia. Pasa a ser un lienzo en blanco donde las lectoras pueden proyectar sus propias experiencias de pérdida, marginación y lucha por la autonomía. Algunas estudiosas contemporáneas apuntan que su destino debe leerse no solo como advertencia sobre la obediencia, sino también como una advertencia sobre cómo se borran las identidades femeninas en los textos antiguos. Así, su transformación se ve doblemente trágica. Un congelamiento literal y metafórico de una mujer cuya vida interior, de haber sido conocida, quizá nos mostraría fuerza, complejidad y resistencia. Lo curioso es que en nuestra era digital, de memes y redes sociales, la historia de la esposa de Lot encuentra un nuevo hogar. Es posible encontrarse con memes que muestran una estatua de sal acompañada del texto «Cuando no puedes dejar atrás tu pasado», y de pronto, un relato bíblico milenario se usa para hablar de los sentimientos cotidianos de arrepentimiento o nostalgia. Ahí radica la belleza de su legado duradero. Por muchos siglos que pasen, las emociones humanas básicas que encierra, el apego, la pérdida, el desafío, siguen siendo relevantes. Existen también podcasts populares y canales de YouTube que abordan misterios bíblicos, y la esposa de Lot suele ser un tema frecuente. En ellos, se mezcla el análisis académico con la especulación narrativa. Algunos canales profundizan en el contexto histórico de Sodoma y Gomorra para luego trazar analogías modernas, relacionando las advertencias antiguas con problemáticas culturales y políticas actuales. De alguna forma, su historia se ha convertido en un punto de referencia para reflexionar sobre el cambio y el costo de la inadaptación. Todas estas interpretaciones modernas recuerdan que, a pesar de su breve aparición en Génesis, la esposa de Lot se ha transformado en un símbolo con el que diversas audiencias se identifican. Ya la veas como advertencia, heroína trágica, metáfora psicológica o ícono feminista, su imagen nos invita a pensarnos a nosotros mismos. ¿Cuántas veces dudamos justo cuando deberíamos dar el paso hacia el cambio? ¿Cuántos sentimos la tentación de mirar atrás incluso sabiendo que podría frenarnos? Al concluir esta parte sobre el impacto cultural moderno, ten presente que su historia, con sus imágenes poderosas y significados múltiples, sigue siendo fuente de inspiración y debate. Nos recuerda que, aunque los relatos más antiguos pueden encontrar nuevas lecturas en el mundo moderno, esas interpretaciones giran en torno a nuestros temores, esperanzas y la lucha compartida por soltar el pasado. Y tal vez esa sea la fuerza real del legado de la esposa de Lot, su habilidad para transformarse mientras existan personas dispuestas a profundizar en la historia y en la emoción humana. De acuerdo. Ahora que hemos visto cómo la esposa de Lot es percibida en la cultura moderna, demos un paso atrás para recopilar todo lo que hemos aprendido sobre ella a lo largo de los siglos. Aquí es donde unimos el texto antiguo, los debates académicos y las interpretaciones modernas en un gran panorama. Una reexaminación de su legado y lo que nos enseña tanto sobre el pasado como sobre nuestro presente. A primera vista, la esposa de Lot es solo un nombre, o mejor dicho, no tiene nombre. Y su única acción registrada en la Biblia es esa mirada fatal hacia Sodoma. Pero cuando analizamos ese instante, descubrimos una increíble profundidad simbólica. Su destino no es simplemente un castigo por desobedecer, es un símbolo con múltiples capas que se ha nutrido de incontables interpretaciones. De muchas maneras, su historia funciona como un prisma a través del cual podemos explorar temas universales de la naturaleza humana, la memoria y la transformación. Empecemos por lo evidente: su desobediencia. En la visión tradicional,
La orden «no mires atrás» era clara, y el no cumplirla derivó en que se convirtiera en una columna de sal. Para los lectores antiguos y muchos teólogos clásicos, esto era una advertencia contundente sobre el costo de las lealtades divididas. No bastaba con huir del pecado, había que abandonarlo de raíz, sin siquiera una mirada de nostalgia. Su castigo era la demostración de que hasta una vacilación momentánea podía acarrear consecuencias eternas. Esta lectura hacía hincapié en la importancia de una entrega total al mandato divino y en los peligros de atarse a un pasado corrupto. Pero al reexaminar su legado, con una perspectiva moderna, vemos que su historia podría ser mucho más compleja. ¿Y si esa mirada no fue solo rebeldía, sino también expresión de profunda emoción humana? Muchos hemos vivido esa sensación desgarradora de tener que dejar un aspecto valioso de nuestra vida, incluso si reconocemos que ya no nos conviene. Tal vez la esposa de Lot no fue solo desobediente, puede que estuviera abrumada por la pena, el arrepentimiento o incluso el cariño hacia lo que estaba a punto de perder. Su mirada podría verse como un instante de profunda vulnerabilidad, un último intento de aferrarse a lo familiar frente a un futuro incierto. Esta visión la distancia de ser una advertencia unidimensional y la acerca a ser un símbolo de nuestra lucha con el cambio y la pérdida. Otro aspecto de su legado nace de la manera en que su historia se ha utilizado como metáfora a lo largo de las generaciones. Dado que la Biblia aporta pocos detalles sobre ella, se convierte casi en una figura universal, un símbolo de cualquiera que se vea atrapado entre el pasado y el futuro. Su conversión en sal es una imagen poderosa, casi poética. Sugiere que, cuando nos dejamos atrapar por el recuerdo, corremos el riesgo de convertirnos en algo tan inamovible como una columna de sal. En esta lectura, su destino no es solo castigo, sino un recordatorio atemporal de la importancia de seguir adelante, aun cuando sea muy difícil abandonar lo que fue. Si lo miramos desde otra perspectiva, el hecho de que permanezca sin nombre es fundamental en su legado. Al no tener un nombre o una historia personal detallada, encarna a innumerables personas que, a lo largo de la historia, han sido definidas por un solo instante clave. Su anonimato nos obliga a enfocarnos en los temas universales de pérdida, arrepentimiento y el precio del apego. Ella no es solo la esposa de Lot, podría ser la madre, la hermana o la amiga de cualquiera que, en un momento de crisis emocional, no pudo más que mirar atrás al mundo que perdía. Esto la hace más cercana, más humana, y explica en parte por qué su historia sigue vigente. Es importante notar que su legado ha inspirado debates muy ricos entre eruditos. Con el tiempo, las interpretaciones de su historia han pasado de lo llano a lo profundamente imaginativo. Desde estudiosos medievales que la veían como ejemplo de justicia divina, hasta los teólogos modernos que aprecian la complejidad emocional de su acto, o quienes la ven como un reflejo de nuestra condición humana contemporánea. Cuando integramos todas estas visiones, la esposa de Lot deja de ser solo un símbolo de castigo para convertirse en un personaje multifacético, cuyo legado nos anima a reflexionar seriamente sobre nuestra propia vida. Por ejemplo, considera cómo se usa su destino en charlas actuales sobre el cambio. En un mundo tan dinámico, mucha gente se siente estancada en pautas del pasado o incapaz de superar errores previos. La imagen de la esposa de Lot, eternamente inmóvil, porque no pudo desprenderse, es un recordatorio de los riesgos de quedarse atrapados en lo que ya pasó. Invita a reconocer cuándo nuestros recuerdos o nuestra nostalgia nos impiden avanzar y a tomar el valor de buscar un nuevo comienzo. De este modo, su legado no es un vestigio de juicio divino, sino una lección viva que habla directamente a nuestros desafíos diarios. Al unir todas estas interpretaciones, salta a la vista que la historia de la esposa de Lot aborda tanto el corazón humano como el mandato divino.
En su breve e intrigante aparición bíblica, se abre un mundo de preguntas. ¿Qué significa verdaderamente soltar? ¿Cómo lidiamos con la pugna interna entre nuestra inclinación a recordar y la exigencia de crecer? ¿Y cuáles son las consecuencias, visibles o no, de nuestras decisiones en momentos críticos? Al reexaminar su legado, vemos que está hecho para ser ambiguo. Cada generación encuentra un nuevo mensaje en su destino. Para algunos, es una advertencia severa para que seamos firmes en nuestro compromiso con el cambio. Para otros, es una figura compasiva que encarna la dificultad universal de dejar atrás el pasado. Su imagen ha evolucionado en un símbolo polifacético, uno que nos incita a examinar nuestras vidas y las elecciones que hacemos. Al fin y al cabo, el legado de la esposa de Lot nos insta a replantearnos nuestra relación con la memoria y la renovación. ¿Nos atrevemos a soltar lo que ya no nos sirve o corremos el peligro de quedar congelados en el tiempo sin poder avanzar? Su historia es un recordatorio atemporal de que, aunque el pasado pueda ser reconfortante, también puede impedirnos alcanzar el futuro que tanto anhelamos. Y tal vez esa sea la lección más contundente. Conclusión. Y ahora, al llegar al final de nuestra exploración, unamos todo lo que hemos aprendido sobre la esposa de Lot, esa figura que nos ha intrigado, conmovido y desafiado durante milenios. Comenzamos revisando el relato bíblico intenso, un instante en el que la esposa de Lot, atrapada en el terror del juicio divino, mira atrás hacia una ciudad condenada a la destrucción y se convierte en una columna de sal. Ese acto tan fugaz ha suscitado interpretaciones de todo tipo. Para algunos, es un caso claro de desobediencia, una falla al desoír un mandato directo. Para otros, se trata de un instante emocional complejo, un gesto que manifiesta pena, nostalgia y conflicto interno, mostrándonos lo difícil que resulta romper con un pasado familiar, aunque esté plagado de pecado. A lo largo de nuestro viaje, hemos constatado que su historia sobrepasa su breve mención en Génesis. Con el tiempo, la esposa de Lot se ha vuelto un símbolo poderoso, un espejo donde se reflejan nuestras propias luchas con el cambio y el apego. Su destino ha sido releído por artistas, escritores, teólogos y gente común, cada uno encontrando en su imagen una enseñanza que resuena con sus vivencias, ya sea a través de la imagen elocuente de la sal como conservante y señal de castigo eterno, o de los debates actuales sobre soltar los errores del pasado. Su relato sigue hablándonos de formas inesperadas. Para mí, la esposa de Lot nos recuerda que cada instante cuenta. Ese segundo de duda, cuando preferimos el pasado antes que lanzarnos sin titubeos al futuro, puede tener consecuencias que duran para siempre. Su destino nos urge a reflexionar sobre nuestras propias decisiones. ¿Cuándo hemos mirado atrás cuando debíamos seguir avanzando? ¿Cómo nuestros apegos, remordimientos o hasta la simple nostalgia pueden frenarnos? Y lo más importante, ¿qué podemos hacer para abrazar el cambio, por doloroso que sea dejar atrás lo que fuimos? Te invito a que dediques un momento a reflexionar sobre estas preguntas. ¿Recuerda alguna ocasión en que fuera difícil desprenderte de algo conocido? ¿Qué te enseñó esa vivencia? ¿Cómo podrías usar esa lección para caminar con más ligereza en el futuro? La historia de la esposa de Lot no es solo una fábula antigua. Es una metáfora viva de los desafíos que encaramos día a día. Mientras cerramos, quiero expresar mi gratitud por haberme acompañado en esta profunda inmersión en uno de los misterios más perdurables de la Biblia. Espero que explorar a la esposa de Lot, desde sus orígenes en Sodoma hasta las numerosas interpretaciones de su sino, te haya despertado algo. Tal vez una forma nueva de ver el cambio y el pasado, o quizás simplemente una curiosidad renovada por los relatos que moldean nuestra experiencia colectiva. Ahora me encantaría escuchar de ti.
¿Qué crees que simboliza en verdad la esposa de Lot? ¿Es solo un relato aleccionador sobre la desobediencia o ves en ella a un personaje más complejo? ¿Alguien que encarna la lucha agridulce entre aferrarse y soltar? Comparte tus ideas en los comentarios. Tus perspectivas e historias personales mantienen viva esta conversación. Si te gustó esta exploración, por favor, regálanos un me gusta y suscríbete a nuestro canal para más análisis profundos de misterios bíblicos y relatos eternos. Y si hay alguna otra historia o misterio que quisieras que investigue después, cuéntamelo. Siempre me emociona escuchar sugerencias y enfrentar un nuevo reto. Antes de despedirnos, te dejo un último pensamiento. La esposa de Lot, en su breve pero inolvidable momento, nos recuerda que el pasado nunca se va del todo. Permanece en nuestra mente y corazón, a veces como refugio y a veces como ancla. Pero depende de nosotros decidir si dejamos que nos defina o si aprendemos de él para avanzar. En ese sentido, su historia es un llamado eterno a la acción, a ser valientes, a dejar ir cuando sea preciso y a recibir el futuro con los brazos abiertos, aun si eso implica despedirnos de lo que un día fue. Muchas gracias por acompañarme en este viaje. Aprecio de verdad tu tiempo y curiosidad, y espero con ansias tus comentarios. Hasta la próxima. Sigue preguntando, sigue explorando, y recuerda que cada final es solo el comienzo de algo nuevo que está por surgir. Hasta pronto, y nos vemos en el próximo video.